Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amar Giovanna Viviana Gómez Cruz y estoy haciendo la entrega de mi presentación de mi proyecto final, el cual es el TIC, en el cual estaremos hablando de lo que son los alegatos. Y bueno, los alegatos son argumentos lógico-jurídicos que pueden realizarse de manera verbal o escrita y que presentan las partes ante el juzgador sobre el valor de las pruebas practicadas para demostrar que los hechos afirmados en sus escritos iniciales han quedado probados y que en cambio los de la parte contraria no están afirmados por dicha parte. Pero además el alegato permite manifestar los argumentos jurídicos que demuestren la aplicabilidad de las normas jurídicas invocadas como el fundamento de su respectiva acción o excepción. Y bueno, se les conoce como alegatos bien probados, pues estas son las conclusiones de los abogados en las partes en las que se termina la fase que nosotros nombramos como instrucción. Y bueno, yo les estaré hablando de los alegatos en las distintas materias. La primera materia de la que yo voy a hablar es la materia civil. Y bueno, en esta materia del derecho civil son de manera verbal o escrita y los alegatos se dan si el juzgador los permite. Existirán situaciones en las que los alegatos ayuden y de igual manera en las que no ayuden a la preferencia de la sentencia para la otra parte. Hay que tener mucho cuidado con esto porque tenemos que tener en cuenta que nuestros alegatos siempre van a ir apegados a nuestras pruebas que adjuntamos o anexamos a nuestro proyecto, a nuestro escrito inicial en el cual sería la demanda. Y bueno, podemos ver que nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo habla de los alegatos en el capítulo 8, en el cual dice de los alegatos en procedimiento escrito. Y esto está reflejado en el artículo 421, el cual nos dice: concluida la recepción de las pruebas admitidas, quedarán en la Secretaría a disposición de las partes las originales para que en el término común de 5 días formulen sus alegatos. Pasado que sea el término de alegar, serán citadas las partes para la sentencia que será pronunciada dentro de 10 días. Y bueno, después tenemos lo que es la materia penal, en la cual normalmente son de manera oral, pero se llegan a presentar de manera escrita siempre y cuando la seguridad de la persona corra peligro. Y bueno, en estos es importante que en la materia penal recalcar que los alegatos están por fases y bueno, para darse estas fases llega la primera, la cual se llama apertura de los alegatos. La segunda fase es la de los testigos y es donde estos testigos son interrogados directamente. La tercera fase es la de alegatos finales. La cuarta es la de instrucción al jurado. La quinta fase es deliberación del jurado y por último tenemos la sexta fase, la cual es el dictamen de la sentencia. Y bueno, podemos ver la parte de los alegatos en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 394, el cual nos dice que los alegatos de apertura, una vez abierto sea el debate, el juzgador que presida la audiencia de juicio concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que se utilizará para demostrarla. Acto seguido se concederá la palabra del asesor jurídico de la víctima u ofendido si en ese caso lo hubiere. Para los mismos efectos, posteriormente se ofrecerá la palabra al defensor, quien podrá expresar lo que el interés del imputado convenga en forma concreta y oral. Y bueno, en materia mercantil, la mayoría son de manera escrita y se llevan una semejanza con lo que es el escrito inicial de una demanda. Y bueno, estos podemos verlos reflejados en el Código de Comercio en nuestro artículo 1354, el cual nos dice que en la audiencia incidental se recibirán las pruebas y acto seguido los alegatos, que podrán ser verbales, citando para dictar la interlocutoria, que proceda la que se pronunciará y se notificará a las partes dentro de los 8 días siguientes. La siguiente materia es materia laboral. Y bueno, en materia laboral los alegatos de manera oral se pueden confundir con una contienda, dependiendo de la situación en la que se dan. El tiempo de los alegatos en la materia laboral se extenderá de igual manera después del desahogo de las pruebas, si es que hubo una dentro del paradigma, ya que debemos recordar que en esta materia las pruebas se desahogan junto con la entrega del escrito inicial de la demanda. Esto es muy importante saberlo porque debemos saber que dentro de todos los procesos de los juicios en materia laboral este no es igual a todos, pues así como lo acabo de decir ahorita, la entrega de las pruebas y el desahogo de las pruebas se hace junto con la demanda.
no existe otros pasos después. Y bueno, también tenemos que ver que no son muchos realmente los casos que se dan de materia laboral donde existen los alegatos. Es por eso que es muy importante leer nuestra ley correspondiente. Y bueno, las posiciones se formularán en forma oral en el momento de la audiencia mediante los interrogatorios abiertos, sin presentación de los pliegos. Deberán de referirse a los hechos controvertidos en términos claros y precisos, que puedan ser atendidos sin dificultad y cuyo fin sea esclarecer la verdad de los hechos. Esto lo podemos encontrar en nuestra Ley Federal del Trabajo, en el artículo 897C, en el cual nos dice que la audiencia de juicio se desarrollará de la siguiente manera. Esto lo podemos ver en la fracción tercera, que nos dice que, desahogadas las pruebas de las partes, formularán los alegatos en forma oral. Acto seguido, el juez declarará cerrada la etapa de juicio y suspenderá la audiencia citando a las partes para oír la sentencia dentro de los 3 días posteriores. Y también lo podemos ver en nuestro artículo 897D, en el cual nos dice que el juez dictará su resolución tomando en cuenta los alegatos y pruebas apartados de las partes. Y bueno, después de eso yo les estaré hablando de lo que es mi proyecto, y mi proyecto tiene como título la acción de reconocimiento de paternidad, que es improcedente si se afecta al interés superior del menor derivado de una identidad filatoria consolidada en el tiempo. ¿Qué quiero decir? Cabe destacar que los nombres que están utilizados aquí no son reales, el caso tampoco, es solo un caso hipotético para yo poder realizar lo que son mis alegatos. Entonces, mi caso trata sobre una niña, la cual tiene 15 años de edad y desde que ella nació nunca vio a su padre, pero de repente su padre aparece en su cumpleaños número 15. Después de contactarla por las redes sociales, él lleva a cabo un juicio de reconocimiento de hijo, en el cual se hace la prueba de ADN y sale positiva porque sí es su hija, y pues él exige que se haga una visita civil para su hija, donde él pueda visitarla como mínimo. En tal caso, el alegato es que no tenga que ver a su hija porque como derecho sí lo tiene, también la niña tiene el derecho de ver a su padre, pero se cree que detrás de esto siempre hay como que, de esta consolidación filatoria existe algo más, existe como un interés superior que sería de pago, puesto que su padre lo dejó en una herencia. Y bueno, promovido por Gilberto González Bernardino, como les dije, los nombres no son reales, y en contrademanda por Sandra Ernestina Lima Solís, por su propio derecho contra los actos de su excónyuge, con la información privada y los datos personales que estima el voluntario a las garantías tuteladas por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 4 de nuestro Código Civil para el Estado de Hidalgo, en el artículo 141 y de nuestros apartados del patrimonio familiar. Además de nuestro Código para la Familia para el Estado de Hidalgo, en los capítulos 15 y los artículos 127 al 133, y en el capítulo 16, artículos 134 al 139, y asimismo los artículos 150 y 151, que serían los derechos y los artículos de ley que se estarían violando si este caso se lleva en concreto. Y bueno, yo les estaré leyendo una parte de lo que son mis alegatos. Entonces, primero les estaré leyendo lo que son mis hechos, en los cuales dicen así. Bueno, aunado a esto, nosotros estamos adjuntando lo que son 3 pruebas para que se pueda llevar a cabo lo que es este juicio. Y bueno, en mis hechos van así, hechos. Con fecha del 21 de septiembre del año 1997 contraje matrimonio civil con el señor Gilberto González Bernardino. Yo quiero recalcar aquí que yo estoy representando a la parte demandada, es decir, a la mamá de la niña, mismo que se consolidó bajo el régimen de sociedad conyugal ante el juez primero del registro civil de Tizayuca, Estado de Hidalgo,
tal y como lo demuestro con la copia certificada del acta del matrimonio, misma que se anexa al presente escrito como anexo 1. De dicha unión procreamos una hija de nombre Fernanda González Lima, de 15 años en la actualidad, tal y como se comprueba con la copia certificada de acta de nacimiento que agrego al presente. Tercero, nuestro último domicilio conyugal lo establecimos en la tercera cerrada de la Esmeralda número 2785 del barrio de Tizayuca en el estado de Hidalgo. Con fecha del 15 de octubre del año 2013 desaparece el señor Gilberto González Bernardino de nuestro último domicilio conyugal con sus pertenencias. Quinto, con la fecha del 11 de julio del 2011 llega a mi domicilio que comparto con mi hija Fernanda González Lima un documento para el cual se me hace llamar a un juicio para la disolución de mi matrimonio con el cual el señor Gilberto González Bernardino, en donde se aclara que los años anteriores de dicho documento nunca lo volví a ver ni a saber nada del mencionado. Sexto, con la fecha del 25 de septiembre del año del 2011 se disuelve nuestro matrimonio tal y como se comprueba con el acta de divorcio anexada anteriormente. Séptimo, con la fecha del día 20 del mes de abril del año del 2020 encuentro una conversación la cual la actora, mi hija Fernanda González Lima, contacta al señor Gilberto González Bernardino, la cual se mantuvo oculta por meses, tal como se comprueba en las pruebas anexadas. Y bueno, la 8. Con fecha del día 17 del mes de agosto del año 2000, el señor mi ex cónyuge Gilberto González Bernardino lleva a cabo la prueba de reconocimiento de hijo de manera voluntaria, de la cual se resulta positivo, tal y como se comprueba con el documento anexado anteriormente a nuestra presentación del escrito, misma razón por la que se presenta en este juicio para exigir su derecho de visita civil con nuestra hija menor de nombre Fernanda González Lima, de 15 años. Y bueno, pasado esto, entonces yo les estaré leyendo lo que son mis alegatos. Y bueno, es Sandra Ernestina Lima Solís contra Gilberto González Bernardino, juicio de custodia y visita civil, expediente número tal, Secretaría 3, escrito de alegatos. Señor juez de la primera instancia del registro de Tizayuca Hidalgo, Ámbar Giovanna Viviana Gómez Cruz, abogada de la cédula, con cédula profesional, número en mi carácter de representante de la demandada Sandra Ernestina Lima Solís, personalidad que tengo debidamente acreditada ante usted, con el debido respeto comparezco y expongo que por medio del presente, estando en tiempo y forma, con fundamento en lo dispuesto del escrito del primer párrafo del artículo 44 de nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo y con razón a que ha concluido el plazo de desahogo de pruebas, vengo a formular los siguientes alegatos. El primero, con fundamento en el artículo 4 y tercero constitucional sexto, todas las personas tienen derecho a decidir de manera libre y responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos, y toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tales objetivos. Y bueno, de esta manera, la parte actora exige la sana convivencia civil con su hija menor de nombre Fernanda González Lima, de 15 años de edad, para la cual, con el derecho de los niños, se le violó el derecho de tener una sana convivencia con su figura paterna, pues que él mismo desapareció de su domicilio conyugal con su cónyuge en ese tiempo. El segundo, el señor Gilberto González Bernardino nunca buscó a mi hija menor, puesto que tuvo otra familia con su secretaria, como donde ya expusimos en el desahogo de las pruebas, estuvieron viviendo juntos y no fue hasta después de procrear 2 hijas junto con él, me pide el divorcio, mismo que no se le concedió por mismo que fue de manera unilateral, y este hombre, aún así después de haber celebrado el divorcio, siguió sin mandar alimentos a nuestra hija,
Y como ya lo vimos en nuestro Código Civil, los alimentos no solamente hablan sobre comida, sino vestimenta, en cuanto a educación y esas cosas. Después de unos años, así como pude observar, se lleva a cabo la disolución de la sociedad conyugal y del matrimonio, donde se promueve el divorcio voluntario, que está reflejado en nuestro artículo 127 del Código Familiar para el Estado de Hidalgo, el divorcio voluntario, que fue unilateral y solo podrá pedirse cuando haya transcurrido cuando menos un año de celebración del matrimonio, en donde se nos argumentó que aunque él no estuviera conmigo por ese lapso de tiempo, seguía casado conmigo ante los ojos de la ley. Es decir, que este señor estuvo casado con la mujer por 11 años porque nunca se disolvió tal vínculo matrimonial. Y bueno, de conformidad con la desaparición del cónyuge, se violan los derechos contemplados en el artículo 134 del Código Civil para el Estado de Hidalgo, el cual es alimentos, que comprende lo indispensable para vivir, incluye comida, vestido, habitación y la asistencia en caso de enfermedad respecto a los menores, además de gastos para la educación primaria y secundaria, como ya lo había expuesto anteriormente. En el artículo 138 de Código para la Familia para el Estado de Hidalgo también se viola ese artículo, y que dice que la pensión alimenticia es intransferible e inembargable e ingravable. Y luego, artículo 150 también del Código para la Familia del Estado de Hidalgo, en el cual nos dice que el obligado a dar alimentos cumple asignando una pensión suficiente y adecuada a la posibilidad de quien debe darlos y la necesidad de quien debe recibirlos, o incorporándolo en la familia. Si el acreedor se opone justificadamente a ser incluido, competente al juez familiar, según las circunstancias, fijar la manera de suministrar alimentos, mismo derecho que fue violentado, puesto que nunca hubo dado por parte del deudor alimentos a su hija menor de nombre Fernanda González Lima. El artículo 151 de la Ley Federal para la Familia Federal dice que el deudor alimentante no podrá pedir la incorporación de su familia del acreedor alimentario cuando se trate de un cónyuge divorciado o reciba alimentos por el otro. Lo mismo que es lo de antes, ante su familia. Esta mujer no era su familiar, pero sí lo es legalmente. Y bueno, por último, el artículo 152 del Código para la Familia del Estado de Hidalgo, en el cual nos dice que tiene acción para pedir aseguramiento de alimentos. Fracción primera, el acreedor alimentista. Fracción segunda, las personas que ejerzan la potestad. Fracción tercera, los hermanos y demás parientes hasta el 4º grado. Fracción cuarta, el suegro, la suegra, el yerno y la nuera. Fracción quinta, el tutor. Y fracción sexta, el Ministerio Público. Dicho aseguramiento de bienes que pidió la señora de nombre Sandra Ernestina Lima Solís a la hora que se llevó a cabo el juicio de divorcio en el año 2011, mismos alimentos y aseguramiento que nunca fueron entregados. Entonces aquí estamos hablando también de una violación más por parte de la ley. Y bueno, por los mismos motivos, fundamento que la relación que ahora exige la parte autora es más que de interés familiar, sino que es posible de un interés filial para la convivencia con la menor. La menor, después de haber asistido por 10 meses a consultas psicológicas atendiendo a su salud mental, ha sido diagnosticada como paciente con falta de atención por parte de la figura paterna, y al mismo lleva un severo resentimiento, en el cual por su salud mental es importante fijar la restricción entre padre e hija. Por lo antes expuesto y fundamentado ante usted, señor juez, atentamente pido que sirva: primero, tenerme presente con este libreto exhibiendo los alegatos correspondientes. Segundo, turnar a los presentes autos ante su señoría para dictar la resolución en que derecho procede. Y tercero, proveer conforme al derecho. Protesto lo necesario. Tizachuca, Hidalgo, 17 de julio del 2020. Sandra Ernestina Lima Solís, abogada patrono. Licenciada Ámbar Giovanna Viana Gómez Cruz, con cédula profesional 747357 y número de registro tal número. Eso es todo por mi proyecto formativo integrador. Espero y esté bien, y muchas gracias, compañeros y maestros, por su atención.